Con lo cual, bueno, en realidad, a ver, esperen que volvemos al 82. Está hablando de los socios de sociedad cooperativa de trabajo. Bueno, obviamente, claro, no, yo me confundí con los consejeros, pero no. Refiriéndose exclusivamente a los socios de cooperativa de trabajo. Una cooperativa de trabajo obviamente nuclea a trabajadores que trabajan en forma mancomunada y en forma cooperativa. Y obviamente siendo una cooperativa de trabajo, eso que cobren y todo lo que cobren, porque incluso lo que hace acá es agregar, o sea, el retorno que eventualmente distribuyera la cooperativa de trabajo también va a ser de cuarta, no solamente los servicios personales que presten los socios a las sociedades cooperativas, solamente de este tipo, ¿no? En definitiva, para pasar un poquito limpio lo vinculado a cooperativa, porque seguramente algo también habrán conversado, en este caso con Omar, en segunda y tercera. La cooperativa habrá que atender qué tipo de cooperativa es. Tratándose de una cooperativa de trabajo, bueno, todo lo que cobre, como dice acá el asociado, va a ser cuarta categoría. Incluso si la cooperativa distribuyera un retorno, también va a ser renta de cuarta. A diferencia de otro tipo de cooperativa, donde, bueno, también tenemos el caso de las cooperativas de consumo que, digamos, en ese caso entra dentro de lo que es la exención específica que tiene ese tipo de renta. Y si fuera otro tipo de cooperativa, no de estas dos últimas mencionadas, sino una cooperativa en general de otra cuestión, bueno, ahí tenemos lo que le habrá comentado Omar, o sea, lo que gana la cooperativa está exento, ¿sí? Todo lo que gane la cooperativa está exento en ganancia, porque obviamente hay otro tributo vinculado a eso, pero no tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Pero todo lo que genere la cooperativa será renta exenta en el impuesto a las ganancias, excepto que distribuya retornos, en cuyo caso esos retornos pasarán a ser renta para los asociados a esa cooperativa. ¿Renta de qué categoría? ¿Lo vieron con Omar? De segunda categoría, lo que eventualmente distribuya para los asociados. ¿Lo vieron o no? Hola, ¿estamos en vivo o estamos Sí, fuera? profe. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Le suena algo eso o no? Sí, profe, lo dimos. Bueno, estamos. Entonces está claro. Eh, Repito, la cooperativa, en general, lo que gana la cooperativa está exento siempre que quede adentro. Si sale hacia afuera, si distribuye, será renta de segunda para los asociados. ¿No? Y esto es así, excepto que se trata de una cooperativa de consumo, en cuyo caso entra la exención, y si se trata de una cooperativa de trabajo, todo lo que obtenga el asociado, sea por sus servicios personales y además un retorno, quiere decir que si una cooperativa de trabajo tuviera eventualmente eh, resultados a distribuir y lo distribuyera a través de un retorno, también todo eso es cuarta, a diferencia de lo que es el tratamiento general de las otras cooperativas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá según 82E, todo lo vinculado a renta obtenida por los asociados o socios de sociedades cooperativas de trabajo es cuarta. Es decir, tanto lo que obtengan por su trabajo, por su servicio personal, como si eventualmente la cooperativa le distribuyera algún retorno, siendo exclusivamente cooperativa de trabajo, ¿no? Estamos hablando. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Después tenemos inciso, eh, estamos en el F. Bueno, acá entra todo lo que es honorarios, ¿no?
el ejercicio de profesiones liberales u oficios, funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocio, director de sociedad anónima y fiduciario. Bueno, albacea creo que ya hemos dicho, es el encargado de cumplir la última voluntad en los casos de sucesiones testamentarias. Síndico se refiere, bueno, cualquier tipo de trabajo por sindicatura, esto es, ya sea sindicatura, va a entrar tanto la concursal como la sindicatura societaria. ¿M? Eh, bueno, la sindicatura societaria siempre y cuando no esté en relación de dependencia. Igualmente, si estuviera así, supongamos, podría llegar a estar, pero también entraría en cuarta, pero por otro inciso, o inciso B. Si fuera un cargo de síndico donde no existiera relación laboral, y bueno, entrará por el 82F, ¿m? Vinculado a una profesión independiente. Y sindicatura concursal, obviamente, también va a entrar sí o sí por inciso F, ¿no? Sea abogado, contador o lo que fuera. Estamos hablando de esas tareas eh, de sindicatura. También, bueno, como le dije, hay algunos auxiliares de comercio acá incluidos en cuarta. Tenemos mandatario, gestor de negocio. Director de CA, bueno, vinculado también al último párrafo, inciso F, donde se incluye todo dentro de la misma bolsa, por decirlo de algún modo, tanto director de sociedad anónima como también las sumas asignadas conforme lo previsto en el inciso I del artículo 91 a los socios administradores de las sociedades de responsabilidad limitada, en comandita simple y comandita por acciones. Es decir, todo honorario, que generalmente lo englobamos y lo incluimos dentro del tema honorarios a directores, le solemos decir, ¿no es cierto?, en ganancia. Pero dentro de lo que es honorario de directores entra eh, no solo director de SA, sino gerente de SRL, gerente de SCS, de SCA o socio administrador o lo que fuera. Estamos hablando de los honorarios por la actividad vinculada a lo que sería la representación de la sociedad, es decir, a lo que corresponde al cargo directivo, ¿sí? Por ser representante legal, por dirigirla, ¿sí? Por, en definitiva, formar parte del órgano directivo de la sociedad. Todo eso entrará como renta de cuarta categoría, 82 inciso F, donde vamos a ver que tiene una vinculación, puntualmente este punto, honorario de directores, con la deducción de tercera que creo ustedes han visto, o no sé si han visto porque están viendo ahora con Omar en tercera, ¿sí? ¿Todavía no llegaron a deducciones o sí? Sí, vimos con Sí, Arucese. vimos. Perdón, claro, tercera era con Patricio, ¿no? Sí, Y vieron entonces la deducción de honorarios por directores en tercera. sí, los límites y eso. Está bien. Y eso, incluso lo han rendido ya en el primer parcial, ¿no es cierto? Con Abrucese. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿me entienden de qué estamos hablando, no? O sea, estos honorarios de directores de SA o gerentes de SRL se refiere a eso, a las sumas que pagan estas sociedades a sus directivos. Digo así para incluir genéricamente a ya sea director SA, gerente SRL o lo que fuera, SCS o socio administrador de SSA. Bueno, en definitiva, al órgano directivo. Ustedes recordarán, seguramente ahí vieron con Patricio. Bueno, las sociedades tienen órgano volitivo, que es la asamblea, órgano directivo y órgano de control. ¿M? Eh, el órgano volitivo, o sea, quien expresa la voluntad del ente, es la asamblea o reunión de accionistas, reunión de socios. ¿M? Órgano directivo, justamente el directorio que estamos hablando, o la gerencia, y órgano de control, bueno, la sindicatura, ¿sí? O eventualmente consejo de vigilancia, que es lo mismo. Eh, si fuera órgano, bueno, justamente en la limitación habrá comentado Abruzese,
que la limitación para la deducción tiene un tope donde no se sabe si por olvido legal o qué pasó con el legislador. Bueno, pero la cuestión es que la parte de honorarios a la sindicatura no entra en el tope. ¿Es así? ¿Lo vieron? Sí, 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 vimos eso. profe. Bueno, lo que sí tiene tope es el honorario al órgano directivo, que es lo que estamos hablando en este 85F, si bien también está dentro del 85F la parte de síndico, como dijimos ahí un poquito más atrás o recién mencionábamos, ¿no? Pero sí tiene tope lo que es director de CA y bueno, honorarios a socios gerentes, socios administradores de SRL, SCS y SCA. Bueno, fiduciario también entra dentro de lo que es honorarios, todo dentro de la cuarta categoría, inciso F. Acá también está bueno recordar, como cuestión particular, específicamente en este tipo de renta, de que hay un apartamiento, hago un pequeño paréntesis, ¿no? Vinculado al tema temporal. Cuando hablamos de criterio de vinculación con el periodo fiscal, en la parte temporal decíamos cuarta categoría es por lo percibido, salvo excepciones, yo les dije hace un rato al comienzo. Una excepción es justamente la renta que estamos hablando, específicamente el director de SA y remuneración de socio gerente. Este tipo de renta no se va a imputar cuando se perciban, sino que, como dice el ex 18, yo todavía siempre me acuerdo del texto ordenado anterior, actual 24, creo que veíamos hace un rato, donde están los criterios de imputación, la renta por honorario se va a imputar por estos sujetos, es decir, quien perciba la renta de cuarta categoría, lo va a imputar al ejercicio fiscal en que ocurra su asignación. Eh, y por vía reglamentaria, porque la ley por ahí no lo aclaró específicamente, en los casos en que la asignación por parte de la sociedad sea una asignación global, obviamente en casos de directorios o miembros o consejos directivos plurales, donde no sea uno solo, si la asignación fuera global, con delegación a ese órgano directivo de cómo se reparten entre los distintos directores o gerentes, bueno, en ese caso, la imputación recién se va a dar cuando se produzca la asignación individual. Quiere decir que habrá que atenerse a lo que establezca el acta del consejo directivo o del directorio. eh, Donde se establezca el reparto de, bueno, al director Juancito le corresponde tanto honorario, al director Pedro le corresponde tanto honorario y a la directora Zulma le corresponde tanto honorario, ¿sí? Entonces, recién en ese momento, cuando se dé la asignación individual a cada director, es cuando estos sujetos deben imputar esa renta de cuarta categoría, el honorario por director, estamos hablando, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Me siguen esa cuestión vinculada a la imputación temporal? Es decir, ¿cuándo declaran la renta de esos sujetos? Sí, profe. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, eh, bueno, después, ahora cuando terminamos, para no dejar colgado cuarta, cuando terminamos de analizar o de comentar lo que es esta cuarta categoría del 82. Ahí pasamos a ahondar un poquito en detalle el resto de honorarios que calculo que con Abruzese vieron lo vinculado a tercera, pero no así la vinculación de la renta de cuarta categoría, o sea que tiene, ya sea, la deducción de tercera es renta de cuarta y eso tiene una correlación en el tema de estos honorarios, ¿sí? Eso no lo han charlado con Abrucese lo que es la renta de honorarios, ¿no es cierto? ¿Vieron la deducción de honorarios? Sí, la deducción, la renta no. Bueno, entonces terminamos cuarta y después completamos o hacemos un poco la extensión de ese tema de honorarios a directores que se hace necesario
además de la cuestión temporal que recién le comenté, ¿sí? Por ahora simplemente dejar en claro que esa renta específica honorario de directores tiene un criterio de imputación particular distinto o exceptuado de lo que es el criterio general de lo percibido que aplica a cuarta. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? De todo lo charlado hasta acá. ¿No hay dudas? No, profe, vamos bien. Ahora no, profe. ¿Cómo? ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos bien. Bueno, recuerden por ahí los que no hablan o están sin micrófono, no hay problema, pero pueden poner como es la manito, el ok, ¿sí? De esa forma interactuamos más fácil. ¿Ok? Bueno, profe. Sí. ¿Cristian está? Celeste, ahí veo que responde. Cris, creo que ha de ser Cristina. Belén, ahí está, apareció Celeste. Cris, Belén, parece que se durmió. Despierten a Belén. Daniel apareció. Vanina, bien ahí, Vanina. Juanse también. Ay, Vanina, bueno. Juan se apareció. Estoy, Bien ahí. Bueno, ¿se durmieron ya o no? Algunos. Paula creo que habló. Agustina también. Yesenia también. Bueno, creo que Belén nomás me parece que está dormida. El resto creo que interactuó. Bueno, eh, seguimos. Estamos casi 87, pero no, 82F. Bueno, después viene inciso G, donde tenemos algunas, eh, ¿cómo es? Algunas de las actividades de auxiliares de comercio que entran en cuarta categoría, que son corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. Siempre, bueno, en general, siempre y cuando eh, no estén encuadradas en, ¿cómo es? En actividades de este tipo, pero bajo relación de dependencia. Porque si así fuera, van a entrar por el 82B, ¿sí? De sueldos. Si no fuera sueldos, será entonces inciso G. ¿Tá? Es también importante tener en cuenta fundamentalmente por el tema de las deducciones, ¿no? Deducciones personales que ¿Qué, después vamos a qué comentar. inciso dijo, profe? Si estuviesen en relación de dependencia. Y 82B, ¿sí? Acá un poquito más arriba donde estamos, ¿sí? Ahí donde, porque acá lo ven, inciso D, perdón, B, donde dice del trabajo personal ejecutado en Sí. relación de dependencia. Todo lo que sea sueldo entra por el B, que tiene obviamente vinculación con las deducciones personales que vamos a ver más adelante en el artículo 30. Si no está bajo la figura de sueldo en relación de dependencia, y bueno, irá al inciso que corresponda, al F, al G. En este caso estamos hablando del G. Eh, a ver, discúlpenme un segundito, ¿sí? Un segundito. Un segundito.
Hola, ¿estamos de vuelta? Sí, profe, estamos. Estamos, profe. Bueno, disculpen un segundito, ahí estamos. Bueno, disculpen la interrupción. Les decía, eh, estábamos en inciso G. Estas actividades, yo les decía, pueden eventualmente desarrollarse en forma autónoma o en relación de dependencia. Si estuviera en relación de dependencia, entra por el 82 B, B larga, ¿sí? El trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, donde va a entrar cualquier sueldo que obtenga cualquier persona, ¿no es cierto? No importa si es, bueno, como le dije, la actividad. ¿Por qué le planteo esto? Porque de repente un viajante de comercio puede estar bajo una figura de relación de dependencia si trabaja en forma exclusiva para para una empresa, para una sociedad y vende solo eso, etcétera, y obedece las órdenes a patronal, etcétera, etcétera. Entonces, esa renta va a ser 82 B, B de bebé, B de bueno. Ahora, si se trata de un viajante de comercio que desarrolla esa misma actividad, pero en forma autónoma, porque de repente el sujeto trabaja para varias compañías, tiene su cartera de clientes y bueno, y cobra comisiones a sus representantes, a sus representados, a las fábricas con las que vende, con las que opera, digamos, y vende por cuenta y orden. Entonces, será renta del 82G. Lo mismo también un corredor, o sea, a lo que voy es, no por el solo hecho de tener una actividad detallada, eh, dentro de un inciso, sí o sí va a ir por ese inciso, como estoy planteando. Bueno, también lo mismo, no lo dije, pero también lo mismo pasa con profesión liberal. Eh, eh, por ejemplo, obviamente nuestra profesión, los contadores, ocurre con cualquiera, ¿no es cierto? Esperen que estoy en línea o qué pasó que no los veo. A ver, esperen que. Sí, ¿Están? Profe, profe, se le está Sí, escuchando profe, bien. está. Porque cuando toqueteé salió la barra donde les veía a quienes estaban presentes. A ver, denme un segundo que no sé qué toqué. Ahí está, ahí volvió. Ahora sí veo que están. Eh, Le decía, nuestra profesión o cualquier profesión liberal, propongamos para lo nuestro que es lo más cercano, un contador. Ustedes se reciben y pueden trabajar, o sea, de la profesión liberal, pero pueden trabajar, por ejemplo, supongamos que se van a trabajar a, no sé, a Deloitte, la consultora, o lo que fuera, o a una empresa, y trabajan como contador, eh, pero en relación de dependencia. Bueno, eso es, podrá ser profesión liberal, si bien no estarían ejerciendo la profesión liberal en forma autónoma, pero siendo contador pueden cobrar un sueldo. Entonces, esa renta entra en el 82 B, B de bueno, ¿no es cierto? O un contador, caso mío, yo trabajo en forma autónoma. Entonces, la renta entra en el inciso F, ejercicio de profesiones liberales. Bueno, lo mismo ocurre con viajante de comercio, podría ser actividad de corredor. Un viajante de comercio puede trabajar en forma autónoma, en cuyo caso lo que facture, ¿sí? Porque supongamos que trabaja para varias compañías, no sé, que vende vino, para una bodega, vende, no sé, gaseosa para otra y qué sé yo, no sé, y shampoo para otra compañía. Y bueno, y le vende a tres fábricas y es viajante de comercio y le hará las facturas. Y bueno, y eso será renta del 82 inciso G. Pero de repente también hay viajantes de comercio que son exclusivos para una compañía y no sé, por ahí, por ejemplo, me acuerdo tenía un compinche, trabajaba para Chandon y tenía un sueldo más comisiones, pero eso va a entrar dentro del 82B, sueldo en relación de dependencia. ¿Se entiende entonces la cuestión? profe, ¿qué pasa si en algún caso llegas a trabajar de ambas maneras? Y bueno, en tanto no sea para el mismo sujeto, porque obviamente sería algo medio raro, probablemente se esté dibujando alguna relación laboral encubierta. En tanto no sea para el mismo, no habría problema. Son dos tipos de renta. O sea, así como puede tener renta
de segunda, de primera, de cuarta, de lo que fuera, podés tener dos tipos de renta de cuarta. De hecho ocurre, o sea, nosotros vamos a ver los ejercicios, o sea, un sujeto que actúe, eh, por ejemplo, un contador que tiene honorarios, renta de cuarta, inciso F, y a su vez tiene un sueldo porque da clase y bueno, y tiene renta del 82D, en tanto tenga recibo de sueldo, perdón, B, eh, en tanto tenga el recibo de sueldo va a tener ambos tipos de renta de la cuarta categoría. O puede tener también beneficio neto de seguro de retiro privado, ¿m? O puede ser, qué sé yo, varias cosas. Puede estar jubilado también y tener varias rentas dentro de la misma categoría. No sé si esa era la pregunta o no, o me fui por otro lado. Sí, sí, profe, gracias. Eh, por ahí como le decía, si fuera para la misma compañía sería medio raro porque ahí sí sería inconsistente que un sujeto trabaje en relación de dependencia y a su vez en forma autónoma para la misma compañía. Salvo, salvo, por ahí la excepción de un, perdón, un director, que ahí sí por ahí es más habitual, donde, bueno, en el caso de los directores, puede tener eventualmente un sueldo por las funciones técnicas o comerciales o rutinarias, digamos, donde cuando el director trabaja personalmente en la empresa, ¿sí? Y puede que eventualmente tenga un sueldo de gerente por su gerencia operativa o tipo de tarea técnico-administrativa. Es decir, estaríamos hablando de un sujeto que además de tener un sueldo, a su vez, por ejemplo, es socio gerente, o si fuera una a su vez también es director del Consejo de Administración o en definitiva el directorio, donde ahí sí podríamos encontrarnos con un sujeto que tenga un sueldo con la sociedad, supongamos que tiene que cumplir 8 horas diarias, qué sé yo, y las funciones técnico-administrativas y manejar el personal y qué sé yo, por decir algo, una persona que sea gerente de recursos humanos o gerente administrativo o gerente de la fábrica, porque supongamos, y a su vez forma parte del directorio. Entonces ahí puede tener el sueldo por las funciones técnico-administrativas y por otro lado cobrarle honorarios, eh, ya sea anuales o como fuera, por formar parte del directorio. ¿Está bien? ¿Me siguen el ejemplo? Sí, No sé profe. si esa era Más la o pregunta menos, puntual, ¿eh? más o menos. Y a ver en cómo podemos aclarar. Por la pregunta de la compañera, no sé si va por ahí, pero bueno, pensándolo, o sea, si una persona puede ser empleado y a la vez facturarle. Entonces, lo primero que uno tiende a pensar es decir, eh, a ver, digo esto no porque debe ser así, sino porque a veces ocurre en la realidad, ¿vieron? Qué sé yo. Porque lo que pasa es que en general cuando ocurren esas cosas, en general la compañía, a ver, yo conozco casos no voy a dar nombre y apellido, obviamente, pero gente, incluso colegas, eh, sin decir quién obviamente, pero bueno, colegas que trabajan, por ejemplo, para una concesionaria importante y colegas contador, o así como también puede ser abogado, y trabajan efectivamente en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque le hacen cumplir horario, cobran más o menos lo mismo. Bueno, no depende tanto que sea el sueldo fijo, sino de otras cuestiones, pero obedecen órdenes, cumplen horario. Es decir, hay subordinación técnica, jurídica y económica. Claramente es una relación laboral, pero lo encubren bajo una figura autónoma, es decir, no en relación de dependencia, sino que le dicen, bueno, vos en realidad tenés que hacer todo esto, pero inscribite como profesional y emitime la factura. Entonces, ¿qué hacen? Están dibujando una relación laboral de dependencia, y con lo cual, bueno, en tanto esa persona tolere y va a tener que declarar la renta no como 82B, sino como 82F, ¿sí? Como si fuera un profesional independiente que le factura, bueno, y que cobra un honorario y no un sueldo. Entonces, de ocurrir eso, que a veces ocurre, no estoy diciendo que esté bien, pero lo veo, o sea, uno por ahí lo ve en la realidad.
eh, de ocurrir eso, esa renta será de cuarta, pero honorario, 82F, no 82D, viendo desde el punto de vista del perceptor de la renta. ¿Me siguen? Es Sí, difícil que de ocurrir eso, una compañía, sea la cual fuera, la que está, digamos, disfrazando una relación laboral bajo una figura independiente, que tiene un nombre concreto, eso se llama evasión previsional o empleo en negro. Bueno, de hacer eso, es difícil que se pise sola y que diga, bueno, te pongo un sueldo y otra parte honorarios. De ocurrir, capaz que podría ocurrir, pero bueno, hay que ver cómo lo dibujan, cómo lo disimulan, por decirlo de algún modo, ¿no? Ahora, ¿puede existir? Y sí, de poder puede existir, hay que ver si te lo creen. Siendo realista, si algo es relación laboral y es sueldo, y si no es relación laboral, es honorario. Pero así como le digo esto, también les digo de que un caso donde sí podría darse esto en forma genuina es el caso que le comenté. O sea, es el caso de un director que tenga funciones técnico-administrativas, por las cuales cobra un sueldo, y a la vez, en paralelo para el mismo sujeto, forme parte del directorio, por lo cual eso es honorario, no es sueldo. Y en ese caso sí podríamos, en un caso puntual, pero podría tener para con el mismo sujeto sueldo y honorario. ¿Está bien? ¿Está más o menos claro ahora? sí, sí. ¿Sí? Profe, entonces, por ejemplo, si una persona tiene un cargo público y cobra en relación de dependencia, o por ahí estoy mezclando, y tiene a su vez una profesión, sería todo de cuarta categoría. Correcto, pero entiendo que ahí tu pregunta va por el lado de si puede tener varios tipos de renta de cuarta, no Sí, necesariamente con el mismo sujeto, ¿no? Porque me parece que la compañera que había hecho claro, la otra pregunta era otra cosa, ¿no? claro, sí puede tener así varios tipos, o sea, Totalmente, o sea, distintas. Ok, vos podés tener, eh, que también eso sí, hay mucho, o sea, hay gente que tiene, para tomarlo más cercano, ¿no? No es que todo sea el tema contador, pero incluso pasa en muchas profesiones. O a ver, voy a tomar otro ejemplo, ¿no? Porque también conozco doctores, médicos, ¿no es cierto? Que trabajan en el hospital, tienen un sueldo, ¿sí? Que si trabaja en el hospital y tiene sueldo, va a estar incluido en el 82B, trabajo ejecutado en relación de dependencia. ¿Mm? Eh, si tiene un sueldo, ¿no es cierto? Pero bueno, y a la tarde hace consultorio, donde, bueno, tal vez en algún sanatorio o tal vez en su propio consultorio. ¿Y eso qué va a cobrar? Honorarios, ¿sí? Le va a facturar seguramente a las obras sociales o a los particulares, a lo que sea. Y ese honorario va a ser 82, inciso F, profesión liberal. Estamos hablando de una misma persona, ¿no? Un doctor que trabaja en el hospital con sueldo y que a la tarde al consultorio, el consultorio va a ser un honorario o lo que le factura al sanatorio eventualmente. Y a la mañana que trabaja en el hospital y seguramente va a tener un sueldo en relación de dependencia. O también podría ser de que ese mismo sujeto, no sé, tiene un cargo público, ¿m? Porque de repente, no sé, ministro, secretario de salud pública, vieron que, qué sé yo, bueno, hasta tenemos diputados, muchos doctores de la medicina, vieron que se ve que vende políticamente porque estamos bastante poblados de políticos relacionados con la salud. Es más, hasta hacen campaña con la salud y todo eso. Pero bueno, en fin, no nos vamos a desviar tanto. Eh, de repente un médico recibido, ¿no es cierto? Tiene un cargo público, como puede ser subsecretario, qué sé yo, del Ministerio de Salud o lo que fuera, eh, o incluso, como recién hablé, o sea, puede ser cargo público, funcionario del, ¿cómo es? O cargo legislativo, ¿no es cierto? Como dije, diputado. En ese caso será inciso A. Y tal vez a la tarde hace consultorio, tiene un sueldo o da clases, ¿sí? En la Facultad de Medicina y puede tener inciso D o puede tener consultorio, inciso F. O sea que una persona puede tener distintos tipos de renta de cuarta, como también tener renta de otra categoría.
de primera, segunda, tercera, todo. Todo puede confluir en una persona, ¿no? ¿Está bien? Ahí, ¿a eso iba la pregunta? Sí, sí, gracias. ¿Queda claro entonces? Sí. Bueno. Eh, ¿En qué estamos? Denme un segundito que... ¿Cómo estamos? ¿Vienen bien? ¿Quieren hacer un pequeño recreíto o seguimos un ratito más de corrido? No los voy a... eh, ¿cómo es? No los voy a joder mucho hoy, con perdón de la expresión, El corrido nomás, profe, así terminamos. de Sí, corrido. seguimos, seguimos. Bueno, pero denme un segundito que cierro la puerta porque están entrando ruidos. Bueno, temas de la virtualidad. Entonces, hablábamos de inciso G. Em, bueno, después está el tema, algo más o menos reciente, eh, que es el párrafo siguiente al inciso G, donde habla de que, bueno, siempre el juicio de la demanda en posición de esta ley para quienes se desempeñan en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación, quedan incluidas en este artículo las sumas que se generen exclusivamente con motivo de la desvinculación laboral, cualquiera fuera su denominación, que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengan su origen en un acuerdo consensuado, ya sea mutuo acuerdo, retiro voluntario u otro, estarán alcanzadas cuando superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa. Es decir, acá esto se estableció ¿por qué? Porque o está la exención para lo que sería la indemnización vinculada a la desvinculación de una empresa, ¿sí? En cuyo caso, bueno, en este tipo exclusivamente de actividad, es decir, tratándose de cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, le hace un gerente, un director o lo que fuera de este tipo de cargos, bueno, a veces salen de la empresa y se suele acordar alguna especie de retiro voluntario o lo que fuera. Entonces, no va a operar ya sin límite la exención en cuanto a la indemnización que pudiera o cualquier forma de desvinculación que se dé por la cual cobre una suma X, ¿no es cierto? Sino que la exención va a estar limitada, ¿sí? A lo que allí se establece, ¿no? O sea, el, como dice ahí, lo que exceda de los montos indemnizatorios mínimos previstos para la normativa laboral, ¿sí? O sea, va a tener una parte exenta y lo demás quedará grabado en este tipo de salidas, por decirlo de alguna forma, de la empresa para lo que son cargos directivos y ejecutivos de empresas. Eh, Exenciones, ustedes ya comentaron, puede ser con Patricio o qué vieron de exención o con Omar.
¿Sobre qué categoría, profe, de exención? ¿No vieron en general? Vimos el artículo 26 de las exenciones, así. Claro, por eso. Sí, sí, el 26 estamos haciendo referencia. Por eso, ¿lo comentaron con Omar o con Patricio? Con Sí, Premuda lo vimos. comentamos, pero creo que más en Por cada arriba. categoría. Sí, Ah, o sea, solo lo de, claro, no tan solo lo de Bermuda, por ejemplo. generalizado. Bueno, acá Profe, era tenemos, una pregunta. sí, En el párrafo que usted estaba leyendo de que esa persona dejara de trabajar, esa desvinculación laboral, que si se excede de un monto estaría exento y si, o sea, si no se excede estaría exento y si se supera estaría grabado esa. no, espera, no como decir, sino que la exención es hasta ese importe y lo demás grabado. A Ah, ok, ver, primero comentemos acá el inciso I del 26, que tiene vinculación con lo que estamos hablando. Dice, bueno, están exentos los intereses reconocidos en sede judicial o administrativa como accesorio de créditos laborales, por un lado. Y después habla de lo que estamos hablando, las indemnizaciones por antigüedad en los casos de despido y las que se reciben en forma de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad. Ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato de seguro. Después sigue. No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios ni remuneraciones que se continúen percibiendo durante las licencias o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y los beneficios de rescate neto de aporte no deducible. Bueno, eso, como ya dijimos, está grabado, excepto seguro de retiro privado que se generen por muerte o incapacidad del asegurado. Ahí sí opera exención. Pero queda como grabado, fíjense, bueno, obviamente jubilaciones, pensiones, retiro, subsidio. eh, También queda grabado lo que se continúe percibiendo por licencia o ausencia por enfermedad e incluso en falta de preaviso por despido. O sea, ¿qué ocurre? Cuando uno o cuando termina una relación laboral, uno puede recibir su liquidación final integrada por varios conceptos, ¿sí? Ustedes recordarán porque creo que vieron laboral o están viendo. Creo que ya vieron, ¿no es cierto? Derecho sí. laboral. Sí, ya vimos, profe. ¿Vieron? Bueno, vieron que una liquidación final va a estar, bueno, compuesta. Supongamos, partiendo de arriba, el sueldo proporcional, ¿qué les parece? ¿Estará grabado o exento en ganancia? ¿Grabado? Grabado, obviamente, sí, 82 inciso B, el sueldo proporcional, todo lo que perciba. O sea, ¿por qué estoy hablando de sueldo proporcional? Porque normalmente el sueldo, trabajo todo el mes y cobro, vamos a poner ahora, ¿qué estamos? A 16, ¿no? De septiembre, 17, de la lealtad. Bueno. eh, Supongamos que ahora en octubre, principio de octubre en realidad, o fin de septiembre, cobré septiembre, ¿sí? Ese sueldo está grabado, obviamente. Sueldo de septiembre grabado, renta de cuarta categoría 82B. Lo acabamos de comentar hace un rato, ¿me siguen? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ahora si octubre me despiden 17 de octubre, día de la lealtad, porque no son muy leales, y bueno, me despiden el 17 de octubre. ¿Qué ocurre? Me van a hacer la liquidación final. Me van a pagar los 17 días trabajados de octubre, ¿es así o no? Según vieron el laboral. Eso se llama sueldo proporcional. ¿Eso va a estar grabado? Sí, está grabado obviamente si es el sueldo trabajado por los 17 días, solamente que proporcionado, porque no trabajé el mes completo. Pero va a estar dentro de lo que es 82, inciso B, B de bueno. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, todo otro concepto que me liquiden, presentismo, horas extras, que yo también va a estar grabado, todo grabado porque entra todo dentro de lo que es sueldo y hay todo adicionales que me paguen. Ahora, como me despidieron, vamos a suponer, también me pagaron, por ejemplo, eh, integración mes de despido, falta de preaviso,
después, bueno, vacaciones no gozadas, eh, eh, y después va a venir seguro, indemnización por antigüedad, ¿sí? De los distintos conceptos, proporcional a aguinaldo. Bueno, ¿qué es lo que está exento de todos los conceptos? Solamente, tal como dice 26, inciso I, lo que está exento es la indemnización por antigüedad, que obviamente es la más gruesa de la liquidación final, pero eso es lo que está exento, no todo. ¿Me siguen? O sea, la indemnización por antigüedad que ustedes estudiaron, que no sé, si tengo 20 años de antigüedad, bueno, 20 mejores remuneraciones normales y habituales. Eso va a ser lo más grosso, lo más gordo, ¿no es cierto?, de la liquidación final. Eso va a estar exento, pero los demás conceptos no están exentos en ganancia. Aún incluso la falta de preaviso, el aguinaldo, todo lo demás está grabado. Lo que está exento es el renglón que diga indemnización por antigüedad en la liquidación final. ¿Me siguen? ¿Ahora sí? Sí, Sí, profe. sí. Sí, Sí, ¿Estamos de profe. acuerdo? Bueno, un segundo. Bueno, volvemos a donde estábamos. Hablamos del tema, bueno. Y porque de ahí nos fuimos a la exención. Eh, ¿Qué pasa? Creo que me hicieron esa pregunta, por eso fuimos al 26. Supongamos que, eh, como dice ahí, para que quienes se desempeñen en cargo directivo, ejecutivo de empresas públicas y privadas, la reglamentación quedan incluidas en este artículo las sumas que se generan exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral que excedan los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable. O sea, ¿qué pasa? Supongamos que un director se desvincula de una SA y cobra una cuantiosa suma por retiro voluntario o que eso, mutuo acuerdo, lo que fuera. Bueno, y cobra una suma millonaria. Bueno, lo que, ¿qué pasa? Lo que exceda de lo que sería la indemnización según la normativa laboral aplicable va a estar grabado. O sea, la exención, esto opera para que la exención no opera en forma desmedida la exención de la parte indemnizatoria. Con lo cual, del retiro voluntario habrá que ver qué parte queda como exento, de acuerdo a, como dice ahí, lo que establezca la reglamentación, viendo lo que sería una indemnización, y si lo que cobró el sujeto supera esa indemnización según la normativa laboral aplicable, bueno, eso, ese excedente tributará como renta grabada de cuarta. ¿Se entiende ahora? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Después tenemos, también entra en cuarta categoría lo que sean viáticos, ya sean dinero o una especie, eh, de todas las actividades que haya en cuarta, ¿no? Porque acá en cuarta, bueno, obviamente viajante de comercio, corredor, pero también profesión liberal puede eventualmente contemplar en la contratación o incluso en sueldo, en cargos públicos, lo que fuera, viático. Bueno, ni que hablar los diputados, ¿no es cierto?, que tienen viático para esto, para aquello, pasaje de avión, lo que fuera. Bueno, también entra dentro de la cuarta categoría, no por el hecho de ser supuestamente para hacer frente a un gasto, va a quedar desgravado, ¿sí?
Eh, bueno, después también les comenté lo que es el sueldo respecto a los contribuyentes, inciso A y B de este artículo. Todo pago recibido por cualquier concepto relacionado con su trabajo personal en relación de dependencia, sea pagado por su empleador o por un tercero, o con los demás conceptos abarcados en dicho inciso, integrará la base imponible de impuestos a esta ley. Es lo que yo le decía, o sea, no es solo que la remuneración bruta, o sea, o el sueldo bruto, también presentismo adicional, qué sé yo, viático, lo que le pague por convenio, mejoras, no sé qué cosa, bueno, pues cada eh, beneficio, lo que fuera, bueno, todo, eh, todo lo que se abone juntamente con eso, excepto obviamente que tenga alguna exención, como el caso de la indemnización por antigüedad, no toda la indemnización que recibe un trabajador cuando se lo despide, sino que la indemnización por antigüedad estará exento. Bueno, y también lo recién comentado respecto a cargos directivos, o también en el caso de asignaciones familiares, que también está exento, pero todo lo demás entra dentro de lo que es renta de cuarta categoría, ¿sí? ¿Qué más? Dice, bueno, no serán aplicables las posiciones. Bueno, eso está. Bueno, incluido, como dice ahí, gasto de representación, viático, vianda, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico. Bueno, esto a mero título enunciativo, ¿sí? Bono por productividad, desarraigo, horas extras. Cualquiera fuera la denominación asignado que se le asigne, ¿sí? Eso, en definitiva, graba todo lo que se perciba por o en ocasión del trabajo personal. Se le ponga el nombre que se le ponga a la liquidación laboral, salvo las excepciones, como dijimos, lo que esté exento, pero por expresa disposición legal, como lo comentaba anteriormente. ¿De acuerdo? Después tenemos Sí, profe. incluso los distintos conceptos que se paguen bajo beneficios sociales o cualquier otra naturaleza, como vale de combustible, extensión o autorización de tarjeta de compra de crédito, vivienda, viaje de recreo descanso, pago de gasto de educación del grupo familiar o conceptos similares otorgados por el empleador o a través de terceros, se encuentran alcanzados por este impuesto, aun cuando no sean remunerativos a los fines del CIPA. Es decir, tal el caso de, por ejemplo, no sé, los convenios a veces sacan incremento no remunerativo, pero dice no tributa contribuciones o no tributa aporte, excepto obra social, lo que fuera, bueno, bono, qué sé yo, fin de año, lo que fuera, no remunerativo, bueno, todo está grabado o incluso, fíjense que si se diera algún beneficio social como vivienda, también debería cuantificarse y tributar o que esté grabado o alcanzado en ganancia. No importa si no tributa aporte, sea cual fuere lo que se haya establecido. Lo que sí está excluido de esto anterior es provisión de ropa de trabajo o cualquier otro elemento vinculado con la indumentaria y con el equipamiento del trabajador para uso exclusivo en el lugar de trabajo. Normalmente, bueno, cursos de capacitación o especialización que sean indispensables, obviamente vinculados a la carrera del empleado o dependiente dentro de la empresa. Eh, Eso se le abona, obviamente si se le entrega ropa de trabajo o indumentaria de seguridad o lo que fuera, o incluso capacitación, eso no estaría resultando como renta grabada para el trabajador. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y ahí estamos entonces, por lo que conversado hasta acá, en lo que es eh, renta de cuarta categoría. Si me aguantan un cachito más, trato de ser breve y les comento lo referido a honorarios
que se acuerdan que habíamos dejado pendiente, o sea, lo vinculado al 82, inciso F. ¿Están despiertos hasta acá o ya se durmieron? Estamos, profe. Estamos, profe, ¿Sí? estamos. Divertido, ¿no? Pum para Súper. arriba. Súper. Qué capo que son. Bueno, está. Gracias por la onda entonces y les comento eso y los largo, ¿sí? Si les parece. ¿Estamos de acuerdo? Con esto ya cerramos. Sí, sí. Sí, Bueno, profe. entonces, honorarios. Ustedes vieron que hay una limitación que han visto a la deducción de ese gasto en tercera categoría. Lo que ocurre es que esa deducción o ese tope al honorario asignado tiene una vinculación con la renta de cuarta categoría, que es la siguiente, porque vieron que ustedes tienen, o sea, en tercera, voy a repetir por ahí un poquito lo que ustedes comentaron con Abrucese, creo que me dijeron, de que la sociedad, sea, vamos a poner una SA o una SRL, pero en definitiva le paga o le asigna al director un honorario por director o por gerente, que lo hace normalmente una vez al año, vamos a poner cierra el balance, eh, la asamblea se reúne, bueno, trata la aprobación del balance, entre otras cuestiones, uno dice, vamos a remunerarle a estos muchachos, vamos a pagarle el honorario porque, bueno, representaron bien a la empresa y la gerencia obtuvo buenos resultados. Entonces vamos a tratar el tema de la retribución a los directores o a los socios administradores. ¿Cuánto le pagamos? Y dice la asamblea, bueno, le vamos a pagar tanto, no sé, un palo, 10 palos, lo que fuera. Eso decide la asamblea, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí lo vieron con Abrucese? Sí. Sí, Sí, Bien, entonces le dice, le pagamos tanto, hacemos la asamblea, vamos a asignar a los directores, no sé, 10 palos de honorario. Pero, ¿qué pasa? La sociedad dice, bueno, de esos 10 palos que asignó, no todo tal vez pueda deducir. O sí, no sé, dependerá. ¿De qué dependerá? Bueno, hay un tope fijo y un tope variable, que eso lo habrán comentado. Tantos pesos por director o directora o directores, porque está la pavada esta de esa ley de... Se incrementa el tope fijo, que es una pavada, pero se incrementa si eh, es una pavada porque digo, pavada en el sentido de que no cambia nada porque el importe está viejo, ¿no? Esos 12.500. Entonces, bueno, si es mujer, se incrementa en un 40%, si es trans o qué sé yo, se incrementa un poco más. Pero en definitiva, el importe es nada, porque esos importes quedaron viejos, quedaron totalmente desactualizados, obsoletos, es decir, 12.500 al año. O sea, aquí estamos hablando de tres cocas, ¿sí? O sea, por eso digo que es una pavada diferenciar o incrementar según el sexo o el género o lo que fuera, eh, si es hombre, si es mujer o si es trans, porque estamos hablando de sumas irrisorias, totalmente desactualizadas. Entonces, esa ley por lo menos no tiene sentido, no tiene aplicación, digamos. Estamos hablando de centavos, ¿no? Bueno, no son centavos, pero valores que no valen nada. O sea, 12.500 repito, imagínense, ¿qué varía? Tres cocas estamos hablando, ¿no? Entonces, lo que se adquiere relevancia, hoy en día, vamos a poner el tope variable. El tope fijo ha quedado ya muy desactualizado, por lo que el tope variable habla del 25%, la utilidad contable neta de impuesto correctamente determinado según la ley de ganancia. Eso lo tienen visto, ¿cierto? sí, Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La SEA le asignó 10 millones, pero supongamos que aplicó el tope y el tope dio, por decir algo, no sé, y para hacerla fácil, porque después en todo caso, la clase que viene, vemos cuando vemos los prácticos, vemos algún caso con números más finos en pizarrón, pero ahora vamos a tratar de hacer números redondos. La sociedad, para hacerlo fácil, es un solo director, ¿m? Vamos a suponer que un solo gerente o un solo director, y la sociedad le asignó 10 millones. Pero el tope, porque vamos a suponer que el 25% de la utilidad que yo dio, para hacer algo, un número medio fácil, dio 8 millones. Con lo cual la sociedad,
¿cuánto va a deducir? ¿Y el tope? ¿Qué es? 8 millones. Exactamente. Quiere decir que la sociedad asignó 10, tuvo un gasto por 10 millones, pero el tope es 8, quiere decir que la sociedad dedujo 8. Ahora, al director le pagó 10, ¿sí? Hay 2 millones que la sociedad no dedujo, ¿está? Y que si la sociedad no dedujo, ¿qué significa esos 2 millones? Que pagó impuestos por esos 2 millones. ¿Se entiende? Porque la sociedad pagó 10, pero por el tope dedujo 8. Quiere decir que hubo 2 millones de gastos que la sociedad, la ley le impidió deducir. Significa que pagó impuestos. ¿Vamos bien hasta acá? Por esos 2 millones. Sí, Sí, re bien, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí creo que hablaron con Abrucese. Pero desde el otro punto de vista, o sea, desde el punto de vista del perceptor, es decir, quien recibe la renta, el director, supongamos Juan Pérez, recibió 10 millones, de los cuales la sociedad dedujo 8 y también recibió los 2 millones por los cuales la sociedad pagó impuestos. Ahora, ¿qué ocurre? Ese director, Juan Pérez, recibió 10 millones, que en principio es renta grabada, pero dice el artículo, bueno, acá tenemos que ir a un segundo. Ustedes no sé si vieron el artículo en tercera, cuando vieron eh, deducción especial de tercera, artículo 91, creo que, ¿lo vieron? Deducción especial de tercera. ¿Está o se me cortó? Estamos, profe. Bueno, Pero Estamos, entonces en profe. deducciones, eh, sí, bueno. ¿Pero qué? ¿Me iban a decir algo? Bueno, en definitiva, en el 91, inciso I, donde se trata la deducción de tercera que ustedes vieron, bueno, ahí habla de la suma que se destina al pago honorario, síndico, miembro del Consejo de Vigilancia, etcétera, con las limitaciones que se establecen en el presente inciso, ¿no? Bueno, habla del tope de 25%, 12.500 por cada perceptor, etcétera. Se incrementa un 40 si es mujer, 60 si es travesti, bueno, todo eso ya dijimos. Eh, pero luego dice, las sumas, penúltimo párrafo, que superen el límite indicado, tendrán para el beneficiario el tratamiento de no computable para la determinación del grado se pagan las retribuciones. ¿Sí? Quiere decir que esto tiene que ver con cuarta, no con tercera. Porque acá está hablando de que recibe, yo le decía, los 10 millones, de los cuales la sociedad dedujo 8. Está diciendo el 91, inciso I, de que de esos 10 millones que él recibe, lo que excede el tope que dedujo la sociedad, o sea, lo que excede de 8, vale decir los 2 millones, dice, es no computable para ganancias para el director, es decir, para el beneficiario de la renta de cuarta categoría. ¿Me siguen? ¿Y por qué eso es así? Porque la sociedad ya, como por eso yo empecé diciéndole, la sociedad ya pagó por los 2 millones al no poderlo deducir. Entonces, como esto es una doble cara de la misma moneda, o son dos caras de la misma moneda, lo que la sociedad no pudo deducir y por lo cual en definitiva pagó, y bueno, lo lógico sería que el director no tribute por algo que ya la sociedad ya pagó, porque si no se estaría pagando dos veces por lo mismo. Esa es la lógica de por qué esta
No es que el legislador fue bueno, sino que la lógica es que la sociedad se le impide deducir, el otro, el que recibe esa renta, va a ser no computable, eh, lo que excede el tope legal para la deducción de la sociedad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. O sea, lo que recibe el director ya O sea, no pagaría los impuestos. que no tribute O no, algo que la sociedad ya pagó, digamos. Correcto. De los Ok. 10 millones que recibe el director, porque la sociedad le asigna 10 millones en el ejemplo que yo di, ¿no? De los 10 millones que recibe el director, él tiene renta de cuarta categoría 10 millones, que es lo que le asignaron. Como habíamos dicho, por la cuestión temporal, lo que le asignaron en el año son 10 millones renta de cuarta. Pero de esos 10 millones, 8 millones es renta grabada y 2 millones es no computable. ¿Sí? Quiere decir que no tributa. ¿Va bien? Ahora. Esto tiene una vueltita más de tuerca, porque esos 2 millones son no computables, sujetos a una condición. ¿Sí? ¿Y qué es? No solamente lo que dice acá la ley, sino también esto se completa con lo que establece la reglamentación, y es que la sociedad arroje, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. Y la reglamentación le agrega algo más. No solamente que arroje impuesto determinado, sino que ese impuesto determinado sea superior a aplicar la alícuota a el excedente que el director va a declarar como no computable, para que haya una comparación. Si el impuesto determinado es menor a eso, entonces lo no computable va a ser solamente hasta la base imponible de la sociedad. Y lo que, si el excedente ese era eh, superior a la base imponible, entonces lo no computable va a ser solamente hasta la base imponible. Todo lo demás quedará grabado. Esto, recuerden, en todo caso, la semana que viene, como vamos tan vivo ahí con Pizarrón, hacemos un ejemplo numérico para que quede más claro, pero por ahora se los anticipo. O sea, yo dije, la sociedad le asignó 10 y dedujo 8 millones nomás porque le operó el tope del 25%. Quiere decir que hay un 2% en principio no computable. Pero ¿qué pasa? Si la base imponible de la sociedad fue 1 millón, ¿sí? Quiere decir que solamente tributó la sociedad por 1 millón. Entonces, en ese caso, el director va a poder declarar como no computable solamente, no hasta los 2 millones, sino solamente hasta 1 millón. ¿Por qué? Porque el impuesto que pagó la sociedad es 1 millón. Entonces no puede declarar el director como no computable 2 millones si la sociedad solamente tributó por distintos motivos, por ajuste, por lo que fuera, solamente tributó por 1 millón en ese ejercicio. Entonces, en ese caso, el director, si la base imponible es inferior en definitiva al excedente, como el caso que estoy dando, 1 millón, solamente va a declarar como no computable 1 millón de los 10 millones que recibió y en consecuencia 9 millones le quedarán grabados o alcanzados, en definitiva tendrá que tributar. O sea, si la base imponible es menor al excedente, declararía el excedente. No, No, al revés. declararía como no computable la base imponible de la sociedad, que es lo que tributó. Por eso declara Ok. 1 millón como no computable. Todo lo demás, los 9 millones, son grabados. Es decir, los 8 originales más 1 millón que excede de la base imponible de la sociedad. Ok, ¿y si el caso fuese al revés? Si la base imponible es mayor. Si la base imponible supera al excedente que la sociedad no pudo deducir, entonces todo ese excedente es no computable, porque ahí va a estar cumpliendo el requisito o la condición. ¿De qué? De que la sociedad, por eso yo arranqué con eso, de que la sociedad tribute por lo que el director pretende declarar como no computable. Si la sociedad tributó, como vos estás planteando, la base imponible supera ese excedente que la sociedad no tributó, entonces tributó por más. Entonces todo eso, o sea, los 2 millones van a ser no computables y los 8 millones grabados. ¿Está Ah, bien? ok, profe, se entiende. Bueno. Igual cualquier cosita, bueno, también vamos a tener caso, ejemplo práctico de esto, con lo cual ahí vamos a reforzar esto que por ahí virtualmente es un poquito más difícil de verlo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá, gente? Sí, profe. ¿Les parece cortar por hoy y ir a abrir algún tinto, algo más divertido?
Sí, O un profe. Fernet. ¿Eh? Profe, ¿se sabe algo de las notas de los parciales todavía o nada? Ya se lo voy a comunicar en breve, pero en este momento son viernes a las 10 de la noche. ¿Qué quieren saber la nota? Sí, ¿No Profe, querían profe. pasa el faltar? Profe, WhatsApp. Una ansiedad. profe, ¿y Bueno, la fecha del segundo parcial? ahí me dijeron, a ver, bueno, eso también, si quieren lo tratamos, pero en vivo, yo más que nada para que ustedes vayan viendo, a ver, déjenme ver un poquito. Ustedes tienen, Que no sea ah, la misma semana el 27 y 28, porque si no, Sí, por favor. nos claro, por morimos. eso quería conversarlo con ustedes, yo no tengo problema en acomodar. A ver, ustedes tienen con Premuda el lunes 27, ¿no es cierto? Sí, Sí. y con Ambrosesi el 28. El 28. Y bueno, conmigo va a ser el 29. No, No, profe. no. No, bueno, el 28. Eh, A ver, no, esperen que vea. A ver, el los jueves días 6 puede ser. estamos hablando de octubre, ¿no? Octubre. Claro, Martes 28, miércoles 29. Y bueno, podría ser noviembre 6. exacto, profe. Sí, profe. Ojo, perdón, las clases hasta cuándo iban. Hasta el 22, 19. 22 cierra el Hasta el cuatrimestre. 22. Hasta el 22. Bueno, estamos ahí medio sobre la hora. O sea, si tomamos el 6, vamos a estar sobre la hora por el tema. Después no me dan el recuperatorio. Sí o sí creo que va a ser el día 22. 20. No, el 13, 20. Ok, ok, 13 ok. ¿Eh? sería Sí, jueves 13 el próximo. no, el No, no. 20 dijo. Yo No, creo que el el 20 20. Ah, 20. cerramos, cerramos el 20 y ahí, este, sí, porque después va a haber que corregirlo. O sea, el 6 corregir ese segundo parcial y después el 20 los recuperatorios. Sí, profe. Sí, Profe. De recuperatorio sería de las dos partes mías, ¿no? sí, Sí. Primera y Sí. cuarta. sí. Así que bueno, fecha tentativa eso. En todo caso, conversen y bueno, y terminamos de definir el jueves que viene si Dios quiere. ¿Sí? Bueno, Ok. ¿De acuerdo? Dale, Sí. gracias. ¿Abrimos el Gracias, profe. Fernet? ¿Qué? ¿Abrimos el Fernet? Sí, depende de las notas. Sí, Ah, pasa Te la nota, juro. profe. dale, Depende de en las breve notas. pasamos. No, ahora Dale. abran el Fernet, el lunes vemos en todo caso. Ay, Dios Bueno, mío. bueno, profe. Nos vemos entonces. ah, Dale, Chao. profe. Bueno, Chao, chao. Chau.